Buenos días con todos. A continuación les vamos a explicar sobre algunas funciones que tenemos en el simulador de HYSYS. Estas funciones son Absorber, Reflux Absorber y Revoid Absorber. Bueno, entonces primero vamos a tener una introducción donde vamos a ver algunos conceptos básicos y generalidades del proceso. Después vamos a ver la función Absorber, su principio y el uso en el simulador. Y las otras dos derivaciones de este que serán Reflux Absorber y Revoid Absorber. Empezamos con la introducción. Bueno, tenemos que la absorción es una operación unitaria de transferencia de materia que consiste en poner en contacto un gas con un líquido para así separar impurezas o componentes del gas. En este proceso vamos a tener dos componentes principales, que es el gas portador, que es el que va a contener el gas y las impurezas o los componentes que queremos separar, y también el líquido lavador, que va a ser el encargado de disolver y retirar las impurezas o componentes del gas. Bueno, aquí podemos ver, tenemos aquí un gráfico, aquí tenemos el gas portador, que como vemos es el que tiene componentes o las impurezas que queramos separar. Y por medio de una transferencia de materia, estos componentes van a pasar al líquido lavador y se van a disolver en él. A continuación les presento el equipo de una columna de absorción. Bueno, como podemos ver aquí, por la parte inferior va a ingresar el gas portador. Y mientras esto sucede, por la parte superior tenemos el líquido lavador que va a entrar en forma de aerosol. Entonces, conforme este gas portador, que es el que va a tener las impurezas o el compuesto que queremos separar, empieza a ascender por la columna. Mientras esto sucede, este líquido lavador empieza a descender y como podemos ver aquí tenemos una serie de platos que contienen empaques que van a permitir que entren en contacto tanto el gas portador con el líquido lavador. Y bueno, aquí se va a producir la transferencia de masa. Entonces, conforme va descendiendo, este líquido se va llevando el compuesto A, que es el que queremos separar. Entonces, como resultado de esto tendremos por la parte inferior el líquido con A disuelto y por la parte superior saldrá el gas libre del compuesto A. A continuación vamos a ver cómo se utiliza la función Absorber en el simulador de HYSYS. Para eso tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, primero definimos, como ya sabemos, las propiedades, la lista de componentes y también el paquete de fluidos, que en este caso hemos seleccionado solventes químicos y gas ácido. Una vez que tenemos definido esto, podemos pasar a la simulación. Aquí dentro del catálogo de equipos ponemos Absorber, seleccionamos la primera opción. Entonces, primero aquí agregamos las dos corrientes de entrada. Sabemos que el solvente ingresa por la parte superior y el gas de combustión por la parte inferior. Entonces aquí podemos ver los datos que pusimos. Tenemos el flujo másico, la presión y temperatura, que fueron datos que nos dieron, además de la composición en fracción molar. Después con el solvente hacemos lo mismo. Colocamos el flujo, la presión y temperatura y la composición. Recuerden que era 75% de agua y 25% de MDA. Una vez que ya hemos puesto las composiciones y las propiedades, nos aparecerá este renglón de color verde. Una vez que ya hemos definido las corrientes de entrada, damos clic sobre el absorbedor y aquí en diseño podemos poner ya el número de etapas que nos habían dicho ahí, la presión superior y la inferior, y aquí debemos seleccionar las corrientes que tenemos. Entonces, como sabemos, por la parte superior el solvente, por la parte inferior el gas de combustión y también las corrientes de salida. Entonces, una vez que hacemos esto, podemos dar clic en Run. Bueno, en este caso ya teníamos resuelto, pero ahí es cuando nos aparecerá este reloj de color verde y aquí ya tenemos las propiedades de las corrientes de salida. Vamos a pasar a la función Reflux Absorber. Aquí tenemos un esquema del equipo y bueno, a continuación vamos a ir
simulador para ver su funcionamiento y los datos que necesitamos para la resolución de los ejercicios. Bueno, para elegir nuestra columna de tipo reflux, tenemos que primero, antes de esto, ir al Model Palette, en donde vamos a escoger, al colocar las iniciales ABS, nos van a salir 3 tipos de columna y tenemos que escoger la Reflux Absorber. La diferencia de esta con la columna normal es que tiene un condensador y un separador. En el condensador tenemos 3 tipos de operación. La primera es la operación total, en donde todo el gas se condensa. Una parte se recicla, es decir, vuelve a la columna, y la otra se purga. Otro tipo de operación es la parcial, en donde el gas se condensa parcialmente. El gas que no se ha condensado va a salir, y del gas que sí se condensa, una parte se recicla y la otra parte sale. Y también aquí tenemos nuestra opción Water Draw, en donde esta opción se refiere a cuando hay aguas residuales que se purgan. Entonces aquí vemos que tenemos otra corriente de salida. Y nuestra última tipo de operación es la full reflux, es cuando todo lo que se condensa se va a reciclar, no tenemos nada que se purga. Entonces, Ahora vamos a pasar a la función Reboil Absorber. bueno, aquí a continuación se muestra un diagrama del Reboil Absorber, y a continuación en HYSYS se mostrará el funcionamiento de este, y debido al tiempo se enseñará cómo ingresar los datos de cualquier ejercicio y las diferencias del mismo con los otros tipos de columna de absorción. Bueno, en primer lugar, en este tipo de columnas, la diferencia es que hay un reboiler en la parte inferior de la columna, donde se calienta el líquido que sale como producto, y luego este líquido vuelve a ingresar a la columna de absorción. La alimentación es por la parte superior de la columna, y la alimentación puede ingresar por cualquier plato. Además, se pueden añadir alimentaciones o salidas en cualquier número de plato de la columna. También pues se puede enumerar los platos de arriba, es decir, este puede ser el número 1, o también desde abajo, este puede ser el número 1. Bueno, cuando tenemos un ejercicio, lo primero que debemos hacer es resolver los datos de nuestra columna de absorción. Entonces, cuando ya después de dar clic derecho en nuestro equipo, nos tenemos que ir a Design, a Connections, y vamos a llenar todo lo referente a nuestra columna, colocar los nombres a nuestros flujos. Aquí en Stream, el flujo de alimentación, en Inlet Stage, desde qué número de plato va a ingresar, dependiendo si ingresa desde arriba. Como vemos aquí en top down, el plato número 1 es desde la parte superior de la columna, y cuando ponemos bottom up, el plato número 1 es desde la parte inferior de la columna. Colocamos todos los datos que nos dé con respecto a la columna de absorción, como el delta P, la presión del reboiler, y colocamos nuestros nombres a los flujos, como había mencionado. Bueno, después de hacerlo, después de colocar los datos de la columna de absorción, nuestro segundo paso será la configuración del reboiler. El tercero también va a ser configuración de presiones. El cuarto va a ser configuración de temperaturas, y el quinto va a ser nuestro boil up radio. Entonces, todo esto hay que llenar de acuerdo a lo que nos menciona el ejercicio. Bueno, después de haber colocado ya nuestros datos de la columna, vamos a colocar nuestros datos de los flujos. Entonces, como mi ejercicio ya está resuelto, ya está todo, pero por ejemplo, aquí debemos colocar las composiciones de nuestros flujos de entrada, así como las condiciones. Después de colocar todo esto, tenemos que dar en Run, en donde va
a salir nuestra simulación. Si está todo correcto, va a converger y nos van a dar todos los resultados de las corrientes de salida, aquí en composiciones, en condiciones. Y bueno, eso es todo. Cualquier duda no duden en preguntarnos y gracias.